Buenas, buenas, buenas. Vamos a hablar sobre las generalidades de osteología, miología y neurología en este video. Empezando por osteología, vamos a decir que los huesos se van a clasificar por tipos, los cuales son planos, por ejemplo la escápula, largos, por ejemplo la tibia, alargados, como por ejemplo el peroné, cortos, por ejemplo el hueso central del tarso, sesamoideos, como los pequeños huesos que están en las articulaciones, eh, y finalmente irregulares, como por ejemplo el atlas o por ejemplo las vértebras. Comenzando a describir estas clasificaciones, también vamos a tener en cuenta que los huesos, además de clasificarse de esta manera, se le agregan datos. La situación, bueno, su nombre, claramente. La situación, que significa dónde se encuentra, entre qué hueso se encuentra, dónde se articula, con qué se articula, etcétera. Por ejemplo, la escápula se encuentra dorsal a la, al húmero. Que ahora que me doy cuenta, esto no es una tibia, como dije antes, es un húmero, perdón. Eh, Esa es la situación. Se le agrega la dirección. La dirección del hueso es hacia dónde apunta, visto desde un punto de partida más proximal. Por ejemplo, el fémur, vamos a decir que el fémur, eh, no sé dónde está. Bueno, por ejemplo, que la escápula, desde una posición natural, va a apuntar hacia distocraneal, oblicuo distocraneal, o simplemente distocraneal. También se le va a agregar los accidentes, que son eminencias, fosas, trócleas, cóndilos, epicóndilos, etcétera, que son parte de las irregularidades del mismo hueso. Entonces, resumiendo, clasificamos a los huesos por tipo y le agregamos el nombre, la situación, dirección y accidentes. Vamos a comenzar por la clasificación de los huesos por tipo, comenzando por los huesos planos. Ejemplos de huesos planos son los que componen a los coxales, ilion, isquion pubis, tenemos también a la escápula, eh, y se caracterizan por poseer dos caras. No poseen tres ni cuatro como otros huesos, por ejemplo las vértebras que poseen varias caras, la epífisis proximal de la tibia que posee tres. Los huesos largos, los huesos planos poseen dos caras, una medial y una lateral. En este caso la escápula, estamos viendo a la escápula desde una vista lateral, ya que vemos su espina. Y también son predominantemente más largos que anchos. La siguiente clasificación son los huesos largos, por ejemplo, acá tenemos este húmero, también, bueno, los huesos largos se caracterizan por estar principalmente presentes en las extremidades. Vamos a clasificar a los huesos largos como más o menos cilíndricos y se desempeñan como palancas. Tienen tres centros de osificación, acá podemos ver en los tres centros, dos epífisis y una diáfisis, la cual es la parte central o el cuerpo, la epífisis distal y la epífisis proximal. La situación de cada hueso largo, bueno, va a estar dependiendo del hueso. Por ejemplo, la tibia va a estar articulando con la epífisis distal del fémur y con el tarso.
La dirección también depende del hueso, en este caso la tibia va a estar apuntando eh, hacia oblicuo caudo ventral, eh, lo contrario, lo contrario al fémur, ya que su ángulo flexor es hacia caudal. Eh, Prosiguiendo, bueno, vamos a describir también los accidentes de estos huesos, pero ya como generalidades más adelante. Vamos a decir que los accidentes tienen diversas clasificaciones, ya que permiten eh, la función de los accidentes es permitir movimientos o fijaciones. Por ejemplo, los accidentes se van a dividir en tres tipos: elevaciones o eminencias, depresiones o fosas y agujeros o forámenes. O sea, elevaciones, depresiones y agujeros. Otra forma de decirlo más formal es eminencia, fosas o forámenes. Acá podemos ver una fosa, la fosa infraescapular. Acá podemos ver la fosa supraescapular. Y dependiendo del hueso van a tener sus respectivos nombres, como el ejemplo que di recién. Acá tenemos a la espina, que esta espina em, también es un accidente del mismo nombre, se le llama espina, y es un accidente de tipo elevación o eminencia. Eh, en su parte más distal posee un, esta estructura que se llama acromion, la cual se puede considerar como un tubérculo o una tuberosidad. Em, y va a ser el punto de fijación de diversos músculos, por ejemplo el deltoides acromial. Y la espina va a ser el punto de fijación de diversos músculos también, como por ejemplo el trapecio. Eso es un ejemplo de cómo se describirían los accidentes, fosas, direcciones, los diversos nombres de cada accidente en un hueso. Acá, por ejemplo, en el húmero vamos a describir de la siguiente forma. Tenemos a un húmero, podemos ver desde una vista que sería, en este caso, una vista craneal. Sí, una vista craneal. Podemos ver a la epífisis proximal que contiene su cabeza. O, sí, una cabeza es una elevación esférica prominente, característica de los huesos largos. Podemos ver a una línea, que es una eminencia en forma de línea, o una fina elevación longitudinal. Podemos ver a un foramen, eh, que son estructuras que atraviesan el hueso por completo, un conducto o un foramen. Y podemos ver a una tróclea, que una tróclea se caracteriza por tener una fosa, una fosa, un surco, eh, y dos labios que la acompañan de cada lado. Y su función es articular, permitiendo movimientos de flexión o extensión eh, de forma exclusiva. Exclusiva es que solamente permite ese tipo de movimientos debido a su estructura. Siguiendo con la clasificación de los huesos, pasamos a los huesos cortos, los cuales van a tener una estructura em, con un largo igualmente al ancho, o sea, va a ser una estructura algo cúbica, em,
Por ejemplo, tenemos a los huesos del carpo y del tarso. Son los más característicos de este tipo de huesos. Entonces vamos a decir que solamente tienen un solo centro de osificación. Al contrario que acá, que los huesos largos tenían tres, diáfisis y dos epífisis. Este tiene solamente un centro de osificación. Bueno, acá podemos ver una curva o una escotadura. Eh, Va a depender de qué hueso estemos viendo. Este no tengo claro cuál hueso es. Creo que será algún hueso del tarso. Em, bueno, acá podemos ver diversas eminencias, algunas depresiones, etcétera. Siguiendo, tenemos a los huesos irregulares. No sé si acá están los sesamoideos, creo que no. Pero los sesamoideos, antes de pasar a los irregulares, vamos a ver, creo que hay una imagen por acá que los podemos ver claramente. Eh, en alguna extremidad. Bueno, acá bajando me encontré una radiografía del carpo y podemos ver que sí, que el ejemplo anterior, la imagen anterior, estamos viendo un hueso del carpo, específicamente el hueso número 7. Pero bueno, lo que les quería mostrar eran los huesos sesamoideos, que son pequeños huesos que ayudan a la restricción de los movimientos articulares en las articulaciones, eh, haciendo de tope o de límite del movimiento. Podemos ver por ejemplo acá a la patela, que es un hueso sesamoideo, que va a actuar como un tope, marcando un tope en la flexión de la articulación fémoro patelar de la rodilla. Más acá vamos a ver, mira, acá se ven más huesos sesamoideos, estos de acá. Otra radiografía, podemos ver otro por acá, que son los huesos sesamoideos que están por encima de eh, los cóndilos del fémur, y los cuales van a actuar como un tope en el movimiento de extensión. Acá podemos ver que el fémur tiene una tróclea. Una tróclea, vemos el surco y los dos labios. Volviendo a las generalidades, solamente les quería mostrar ese tipo de hueso, que eran los sesamoideos. Ahora sí vamos a pasar a los irregulares, que estaban por acá. Acá. Los huesos irregulares se pueden describir como eh, no son no muestran uniformidad, eh, no tienen una forma geométrica clara y no predomina ninguna dimensión. Eso significa que no predomina ni el largo ni el ancho. Su forma puede llegar a ser eh, no aleatoria, pero lo que se dice irregular. Acá podemos ver estos bordes que son eminencias, escotaduras, adiencias, eh, apófisis también se les puede decir, y de hecho se les dice así en el caso de las vértebras, que contribuyen a esta forma irregular. Em, Más adelante en este video o en el siguiente video vamos a describir lo que es el esqueleto axial más a fondo y vamos a hablar más a fondo de las vértebras que son importantes. Acá podemos ver por ejemplo una vértebra torácica, una de las primeras. Y acá estamos viendo lo que sería una... es que de frente no tengo muy claro cuál es, pero creo que es el sacro. Pero bueno, describiendo las partes de los huesos largos, que ya es un tema que se puede entrar más en profundidad, vamos a tener en cuenta que un hueso largo son los que pertenecen a las extremidades, a los miembros. Por lo tanto, para tener un diseño especialmente especializado, valga la redundancia, porque están hechos para aguantar, para actuar como palancas y para aguantar el impacto del peso.
para sostener y distribuir el peso van a tener una forma especial. Vamos a repetir que están divididos en tres partes principales. La diáfisis marcada acá con 3, las epífisis acá marcadas con 1 y con 4, y sus respectivos bueno, cuellos o metáfisis. Que la metáfisis es una parte de los huesos que era cartílago y se osificó en, durante la maduración del organismo. ¿Por qué? Porque en las epífisis proximal y distal vamos a tener diferentes tipos de hueso. Me refiero al interior del hueso. Uy, ¿qué pasó? Bueno, espero que siga grabando. En el interior del hueso vamos a tener lo que se conoce como hueso compacto o hueso esponjoso. El hueso esponjoso va a estar distribuido en las epífisis y el hueso compacto va a estar en eh, la diáfisis. En la diáfisis, en el interior, vamos a encontrar médula ósea. La médula ósea, ay, la médula ósea es un tejido gelatinoso que va a dividirse en dos categorías de acuerdo al estado en el que se encuentre el individuo, de acuerdo al envejecimiento, diversos factores. La médula ósea roja o activa se caracteriza por estar muy vascularizada y tener propiedades hematopoyéticas, o sea que produce glóbulos rojos y sangre, y glóbulos blancos, perdón. En el animal joven vamos a decir que toda la médula es de este tipo, pero se va transformando en el siguiente tipo a medida que envejece. El siguiente tipo es la médula ósea amarilla seria o también inactiva. Esta es la médula roja que fue infiltrada por grasa y convertida en médula inactiva sin propiedad hematopoyética. Em, entonces, eh, perdón, me trabé. Eh, a medida que pasa el tiempo, la médula ósea activa solo va a quedar en los extremos proximales em, del húmero y del fémur y la pelvis. Y en general en el esqueleto axial, porque se va a ir envejeciendo en todo el interior del hueso. Bueno, sería más o menos esa la descripción. Vamos a pasar a las partes de la vértebra como última, como una de las últimas explicaciones de generalidades. Vamos a decir que las vértebras tienen una vértebra tipo, que como la que vemos acá, eh, que es una de las primeras vértebras torácicas, vemos que tiene diversas apófisis. Pero empecemos por lo más importante, que es el cuerpo. El cuerpo, acá marcado con 6, es la base de la vértebra. Tenemos el arco, que está marcado con esta línea punteada, eh, el cual del lado interior va a tener diversos pedículos y láminas que van a articular con la vértebra subsiguiente. Eh, Luego, lateral al arco eh, de él van a salir diversas eminencias conocidas como apófisis,
marcado con 4, con 1. Las marcadas con 4 son apófisis transversas. ¿Por qué? Porque están de costado y son transversas a la vértebra. Y la marcado con 1 es la apófisis espinosa, eh, la cual va a ser la dorsal. Y en las partes más dorsales de las apófisis espinosas, la parte más superior, a lo largo de toda la vértebra se va a disponer un ligamento que va a ser el ligamento eh, intervertebral, si mal no recuerdo. Esto ya es esqueleto axial, que lo vamos a hablar en el siguiente video, y ahora vamos a pasar a generalidades de miología. Perdón, no. Antes de pasar a miología vamos a hablar más de artrología, que son las articulaciones que se van a disponer entre hueso y hueso. Vamos a tener principalmente tres tipos: las fibrosas. No estoy seguro de estar grabando. Las fibrosas eh, se presentan mayormente en el cráneo. En el cráneo vamos a ver que las uniones van a ser compactas y generalmente en su mayoría inmóviles, van a estar fijas entre sí, pero vemos que son articulaciones muy finas, muy fijas. Estas se van a llamar de sutura, que son uniones de tejido fibroso y en realidad permiten el crecimiento durante la expansión, ya que más en el envejecimiento se van a endurecer. Luego tenemos a las sindesmosis, que son otro tipo de articulación dentro de las fibrosas, que son similares a la sutura, pero con medios de unión de fibras más largas, elásticas, por ejemplo los huesos metacarpianos entre sí. Eh, bueno, las gónfosis es la articulación que une a los dientes al cráneo, que une los dientes al cráneo. Esa es la única, es un tipo diferente que solamente pasa en ese caso. Pasando al siguiente tipo, las cartilaginosas, tenemos dos: sindescondrosis, como sea que le quieran decir, y sínfisis. Eh, la diferencia entre ellas es que en vez de tejido conectivo denso, como las fibrosas, van a usar eh, el medio de unión va a ser cartílago. Un ejemplo es eh, la articulación coxo del sacro con el coxal, eh, o la articulación entre coxales, que va a estar dada por la sínfisis pelviana. Que una sínfisis eh, se define como una articulación que une a los huesos mediante tejido de cartílago entre sí. Por ejemplo, las vértebras sucesivas o la cintura pélvica o sínfisis pélvica que dije recién. Las articulaciones sincondrosis cartilaginosas son articulaciones entre la epífisis y la diáfisis. Eh, y también se da en la base del cráneo. Eso lo dijimos cuando describimos a los huesos largos, que decíamos que tenía esta metáfisis. Acá se va a dar el cartílago de crecimiento de tipo cartilaginoso, obviamente, de tipo sincondrosis. Solamente se da en huesos largos.
Por último, tenemos a las sinoviales, que es en la que más nos vamos a detener, porque son las articulaciones que permiten movimiento, que permiten un gran rango de movimiento y dependiendo del tipo van a permitir un movimiento diferente dependiendo de la estructura que disponga. Las articulaciones sinoviales, y para esto voy a buscar una imagen, si es que la hay, por acá, acá. Eh, Mira, acá tenemos diversos movimientos, eh, diversos rangos de movimientos. Esto es una articulación tipo gínglimo, esta es la de la rodilla, o troclear también se le puede decir. Esferoidal, por ejemplo, la articulación coxofemoral, de cizalladura o de deslizamiento. Podemos ver acá que no permite mucho movimiento. Estas son las que dijimos recién, que eran las cartilaginosas. La coclear, como acá, que es bastante parecida al gínglimo. La diferencia que podemos ver claramente es la estructura. Acá vemos que hay un hueso que es recibido por una tróclea, eh, el cual se desliza dentro de la tróclea. Acá podemos ver que hay una tróclea que encaja. No, no es una tróclea. Esto se llama cuando vemos que tiene un labio o una cresta que articula con un hueso superior, se va a llamar gínglimo. Y cuando vemos lo contrario, dos labios que reciben entre sí en, en su en su surco reciben al hueso, se va a llamar coclear. Pero el movimiento es similar, es un movimiento de flexión-extensión. Y acá vemos eh, a una articulación que también se le puede decir sinovial, de tipo sinovial, de género condilar. Porque eso es lo que vamos a definir ahora, que las articulaciones, como dijimos recién, eh, aparte de su tipo y género, van a permitir, en base a eso, van a permitir un tipo de movimiento y se van a llamar de diferente forma en base al movimiento que permitan. Y estos son los nombres que reciben dependiendo del movimiento. Nos vamos a imaginar, por ejemplo, que en la condilar va a poder realizar un movimiento de leve lateralidad, dependiendo de los músculos que haya en la zona. Vamos a analizar la estructura y vamos a darnos cuenta que puede permitir un movimiento de extensión hacia adelante, de flexión hacia atrás y de leve lateralidad o leve rotación. Eh, pero bueno, como veíamos, antes de hablar sobre eso, vamos a hablar sobre las articulaciones eh, sinoviales, que acá, como dice acá, son las más importantes, variadas y numerosas. Eh, en la explicación anterior habíamos dicho eh, varios ejemplos y nos dimos cuenta que esos ejemplos encajaban, eran los únicos que se podían dar, mejor dicho, eran los que había. Las sinoviales son tan variadas que tomaría un largo rato nombrar todas las que hay, así que son las más numerosas. Forman entre sí diversos géneros. Acá podemos ver la estructura de este tipo de articulación. Podemos ver que tiene en el interior cartílago articular. Este cartílago evita que los huesos choquen entre sí, porque acá marcado con negro vamos a ver eh, que hay un líquido llamado líquido sinovial, que es segregado por la lámina sinovial.
Entonces, resumiendo, los huesos de este tipo de articulaciones van a estar separados por un espacio. Este espacio, llamado cavidad sinovial, va a contener al líquido sinovial, que es un líquido viscoso con funciones lubricantes. Em, y la cavidad está cubierta, acá vemos los límites de la cavidad, va a estar eh, cubierta por membrana sinovial, que es vascularizada eh, y sensible, y va a estar reforzada por la lámina fibrosa, que es una lámina que es parte de la cápsula articular de la cual vamos a hablar ahora. La cápsula articular va a ser ese límite que va a contener al líquido y se va a asegurar de fijarse al hueso para darle forma a la articulación, para que nada salga de su lugar, etcétera. Entonces la lámina sinovial va a tener una función de segregación de este líquido sinovial. Y bueno, eh, ¿qué más? Una articulación sinovial puede presentar eh, lo que se llaman bolsas, o lo que se llama también eh, llamados recesos sinoviales, que son extensiones de la lámina o cápsula articular, los cuales contienen este líquido. Estas vellosidades que están en el interior de la lámina sinovial van a ser las que produzcan el líquido. Entonces, retomando un concepto que creo que no quedó tan claro, la lámina fibrosa y la lámina sinovial son partes de la cápsula articular. La cápsula articular va a estar conformada por la lámina fibrosa y la lámina sinovial. Son parte de lo mismo. Entonces, la cápsula articular va a ser el medio de unión de los huesos. Y dentro de ella va a contener a las bolsas, a la bolsa sinovial, que tiene la membrana sinovial que produce el líquido sinovial. De esta forma se garantiza que los movimientos que se realicen no causen daños entre los huesos. Participan también ligamentos y dependiendo de ya de la articulación de la que estemos hablando, esta es la articulación fémoro tibio patelar. Acá vemos que hay ligamentos que participan en el movimiento de los huesos y vemos que la articulación sinovial, la cápsula articular, eh, es la que permite que este movimiento se realice sin ningún tipo de problema y sin que el hueso sufra daños. Bueno, y estos movimientos van a ser diversos. Acá podemos ver eh, los tipos que hay, vamos a describirlos. El deslizamiento, también conocido como traslación, va a ser el movimiento más simple y es el que se encuentra en las articulaciones sinoviales planas, por ejemplo la que hay entre las vértebras. Después tenemos al movimiento de flexión, que normalmente va acompañado por el movimiento de extensión, que es su opuesto. Em, Flexión es el cierre del ángulo articular. Acá vamos a ver una imagen para entender mejor eso. Acá. Bueno, acá tenemos un perro. Vemos que la flexión, por ejemplo, en el caso del codo, sería hacia craneal, se cerraría hacia allá y se extendería hacia caudal. Eso es flexión-extensión. Después, ¿qué más tenemos? Abducción y aducción, que van en pareja, estas de acá. Aducción con D, abducción con B corta.
La aducción con D es la aproximación del hueso hacia el plano mediano. Tienen que, uy, tienen que tener en cuenta que aducir es como si fuera añadir o traer y abducir es como alejar hacia lateral. Entonces, este miembro, por ejemplo, abduciría hacia afuera y aduciría hacia adentro, hacia medial. Después, rotación. La rotación es un movimiento compuesto que parte en un eje, el cual permite eh, diversos ángulos de forma rotatoria y bueno, permite movimiento de giro, de flexión, extensión, abducción y aducción en compuesto. Y como movimiento, perdón, me equivoqué, ese que dije recién, de flexión, extensión, abducción, aducción, se va a llamar circunducción. Es un movimiento que, como vemos acá, tiene un punto fijo y una extremidad distal que va a formar un eje el cual permite la mayoría de los movimientos. Bueno, acá vemos este documento que dice que em, hay articulaciones que permiten movimiento de lateralidad. Acá estamos hablando pura y exclusivamente de entre huesos, porque acá se menciona que un tipo de articulación especial, de movimiento especial, son las que permiten lateralidad. Pero se habla de lateralidad por sí solo entre huesos. Ya con los músculos, la lateralidad va a ser más común, por ejemplo, en los miembros, que se puede mover lateralmente. O en el cuello, que puede moverse hacia los laterales. Pero bueno, ya más detalles. Eh, ¿Y acá qué tenemos? Acá tenemos... Bueno, esto es lo que dijimos hace un rato, que en base a los movimientos que acabamos de describir, se van a dar nombres oficiales que van a describir la articulación que permite cada uno de esos movimientos. Por ejemplo, las planas permiten solamente movimientos de deslizamiento, como vimos acá. Vamos a usar este tipo de movimiento para describir el nombre de cada articulación de tipo sinovial que permita movimiento. Acá vemos una articulación plana, como ya habíamos visto hace un rato. Las condilias, que las condilias vamos a sacar su nombre de forma lógica. Habíamos visto en los accidentes de los huesos que los cóndilos son eminencias o tuberosidades que salen en las epífisis distales, mayormente de los huesos largos de las extremidades. Y su función, la función de los cóndilos, es articular entre sí para permitir movimientos de flexión y extensión. Teniendo eso en cuenta, las articulaciones condilares van a ser las que permitan flexión y extensión, por el nombre en sí que nos lo dice todo. Las trocleares son similares y van a actuar como palancas o poleas. Troclear es un sinónimo de yínglimo. No hay que confundirse, aunque no parezca parecido, capaz se puede confundir eh, condilar con troclear. Es diferente. La diferencia clara, vamos a dejarlo claro, las condilares son las que tienen dos cóndilos. Y las trocleares o yínglimo son las que tienen un cóndilo. Es simple. Entonces, igualmente van a permitir movimientos de flexión-extensión. Acá vemos flexión-extensión,
flexión, extensión. ¿Por qué? Porque aunque una tenga dos cóndilos y otra tenga un cóndilo, la esencia del movimiento sigue siendo el mismo. Pasamos a la siguiente, esferoidal. Es la que más me gusta. El chabón tenía gusto. Eh, tenía preferencia por articulaciones. Estoy quemado, boludo, no sé. Quemadísimo. Tengo el parcial en... ¿Cuánto? En menos de 7 días. Y la verdad espero probar porque si no me voy a pegar un tiro en las bolas. Vamos a pasar a la siguiente, esferoidal. Eh, permite todos los movimientos. Flexión, extensión, aducción, abducción, circunducción, que es lo mismo que lo que acabamos de decir, y rotación limitada. ¿Limitada por qué? Porque una esferoidal, aunque nos imaginemos esto, que a simple vista parece que permitiría todo, ¿por qué no permitiría rotación? ¿O por qué la rotación estaría limitada? Porque en un animal vivo completo va a tener músculo, va a tener tendones, va a tener ligamentos que van a interferir eh, con el movimiento totalmente libre. Entonces, igualmente decimos que permite todos los movimientos. Y silla de montar, que este nombre me da risa, eh, porque nunca lo entendí. Silla de montar, no sé por qué le dicen así, está formada por dos superficies cóncavo-convexas, que básicamente vamos a decir que es una articulación que va a permitir que se describe de la siguiente manera. O sea, es un hueso con una parte cóncava o convexa que articula sobre otro hueso con una base cóncavo-convexa respectivamente. O sea, eh, tienen una forma complementaria, como si fuera un jinete en silla de montar supuestamente, pero bueno, qué sé yo. Acá podemos ver, no, acá no podemos ver nada. Lo voy a buscar para que la vean porque no tengo una imagen a la mano de eso. Acá, por ejemplo esta. Vemos que esto es la parte cóncava y la parte convexa que articulan entre sí y permiten movimientos de aducción y abducción. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a generalidades de miología. Esperen que haga un poco de zoom, que no sea un choto. Ahí está. Generalidades de miología. Miología, músculos. Los músculos se dividen en tres tipos. Los tipos estriados, los cuales se subdividen en dos: cardíaco y esquelético, y el liso. Por ahora nos vamos a centrar en el esquelético, pero los lisos son para los órganos y el cardíaco es especial para el corazón. Bueno, en el tipo estriado esquelético vamos a tener eh, a las fibras, a los músculos que se van a componer por fibras llamadas fibras estriadas. Estas fibras, acá tenemos una mejor imagen, se van a componer por diferentes elementos asociados e intrínsecos. Tenemos a este conjunto que es la fibra muscular estriada, que es la unidad de, de los músculos, y tenemos fibras nerviosas motoras o propioceptivas receptoras que van a inervar a los músculos y van a causar una reacción en ellos.
mediante impulsos, diversos impulsos químicos. Las miofibrillas van a ser los componentes de las fibras. O sea, las fibras componen los músculos, las miofibrillas componen las fibras. Y van a estar compuestas por proteínas de actina y miosina, las cuales se van a tensar o se van a atraer entre sí para generar una tensión en las fibras. Vemos que los componentes más oscuros son las fibras de actina y miosina, las cuales van a generar esta contracción, mejor dicho. Esa es la palabra, contracción. Bueno, van a estar inervadas por también... inervadas no, van a estar vascularizadas por diferentes vasos sanguíneos. Y ya en el conjunto del músculo vamos a tener esta disposición. Los músculos nacen de los tendones. ¿Ok? Los tendones son fibras musculares son de color blanco nacarado y van a estar hechos de tejido fibroso conectivo, hechos de mayormente fibras colágenas compactadas, y usa el mismo método de fijación que las fibras musculares. O sea, los tendones se fijan a los huesos o a diversas estructuras como pueden ser las... no, dejémoslo ahí. La definición de fibras musculares entonces es la siguiente. Los extremos de la fibra muscular... No, ¿de qué estoy hablando? Las fibras musculares son células mantenidas subjuntas o sujetas gracias a tejido conectivo. Este tejido conectivo lo podemos ver en esta imagen. Acá tenemos al hueso, tendón, y ahora vamos a pasar a ver lo que sería este triplete: epimicio, perimicio y endomicio. Ya el nombre nos lo dice todo. Epimicio, que está arriba o que está por afuera. Perimicio, que está por dentro, que está entre los conjuntos de fibras. Acá podemos verlo marcado entre las fibras, marcando haces o conjuntos. Y endomicio, que es el que envuelve, es la capa de tejido que recubre a cada fibra de forma individual. Entonces, este endomicio recubre de forma individual a las fibras. El perimicio es un tejido conectivo más laxo que agrupa a las fibras. Y el epimicio es un tejido conectivo que acá lo vemos, que es más denso y recubre al músculo por completo. Como un detalle, ya para locomotor sabemos que desde el desarrollo embrionario hay músculos o estructuras que se desarrollan a partir de los somitas y otros a partir de los arcofaringios más craneales. Entonces, los músculos estriados desarrollados a partir de los somitas van a ser inervados y se van a contraer gracias a las fibras nerviosas provenientes de la médula espinal. Y los músculos que se desarrollan a partir de los arcos branquiales o arcos faringios se van a inervar por nervios craneales que van a ser fibras motoras especiales, como trigémino, facial, glosofaringio, etc. Hablando ya de la fijación,
de cómo se fijan los músculos al hueso, vamos a decir que tenemos tres tipos de medios de unión o medios de fijación del músculo al hueso, y van a ser de las siguientes formas. Directamente unidos por las fibras musculares al hueso, que se va a llamar sinsarcosis, unidas por tendones, que son fibras musculares, como ya dijimos, fibras colágenas condensadas, que van a fijarse al músculo y al hueso en los accidentes, y un tercer tipo que se llama aponeurosis. Y vamos a definir a los tejidos aponeuróticos, que sí son tejidos, es un tipo de tejido similar a los tendones, solamente que dispuestos de una forma diferente. Son, en vez de estructuras densas y cilíndricas, van a ser láminas finas y extensas de color blanco, de tejido conjuntivo denso, colaginoso, y van a permitir a los músculos planos y anchos una inserción extensa a uno o varios huesos al mismo tiempo. También se va a mencionar que estos tejidos aponeuróticos forman músculos son parte de las inserciones que se dan en los músculos de las paredes del abdomen y del tórax. También es importante mencionar a las fascias, las cuales son tejidos conectivos que están superficiales a los músculos y se van a dividir en dos tipos: fascia superficial y fascia profunda, aunque su función va a ser la misma. Va a hacer la de lubricar los músculos y permitir movimiento entre ellos. Entre las fascias superficiales, vemos un ejemplo acá en humanos, aunque bueno, estamos viendo perro, pero es lo mismo. Vemos a la fascia toracolumbar, no, a la fascia, ¿dónde está la toracolumbar? Bueno, tiene muchos nombres, depende de qué región estemos, pero la función va a ser la misma. Acá vemos un corte transversal que se va a ver mejor, con la línea amarilla más periférica. Se puede ver a la fascia superficial, por dentro a lo que habíamos dicho antes, perimicios, y a la fascia profunda, la cual va a ser aquella que va a estar entre el músculo y el hueso. Recordemos que entonces la función de las fascias es facilitar el deslizamiento intermuscular, contribuyendo a la contribuyendo a la prevención y a la facilitación de este movimiento. También entre músculo y piel, entre músculo y hueso, entre músculo y músculo. Y está compuesta por fibras colágenas, grasa subcutánea y vasos superficiales. Lo mismo con la fascia profunda. Teniendo todo lo anterior en cuenta, vamos a poder clasificar a los músculos de acuerdo a su forma y de acuerdo a la dirección e inserción de las fibras. Entonces, los músculos, al igual que los huesos, se van a categorizar por
clasificar por nombre, origen, que es de dónde vienen, dónde se origina su tendón de origen, su inserción, que es de donde se insertan, su tendón de inserción, estructura, situación, que es donde se encuentra, entre qué estructura y qué estructura, relaciones, es lo mismo, función, que puede ser flexión, extensión, aducción, abducción, lateralidad, eh, elevación, etcétera, e inervación, que vamos a describir simplemente el nombre del nervio o la rama de los nervios que lo están inervando para producir dicha función. Entonces, pasamos a la forma. Vamos a tener a los músculos llamados peniformes. Los músculos peniformes van a ser aquellos que alrededor de un tendón, por ejemplo acá tenemos a un músculo peniforme, vamos a describirlo como esos músculos cuyas fibras musculares se disponen de forma oblicua respecto al tendón central, como este de acá, de forma oblicua o diagonal respecto al tendón central. Entonces, al ser oblicuas, cubren una mayor área fisiológica y ocupan más volumen, generando más fuerza. Esa es la base de su funcionamiento. Dentro de los músculos peniformes, todos los que están acá son peniformes a su manera, vamos a tener tres tipos principales: los unipenados, los bipenados y los multipenados. Los unipenados son aquellos cuyas fibras se insertan en un solo lado del tendón. En un solo lado del tendón. Acá no tenemos ninguno. Ponele que pero esto ya es más músculo aponeurótico. Pero bueno, se hacen la idea viendo esto, por ejemplo, no sé, acá por ejemplo, bueno, tenemos a los bipenados, cuyas fibras se insertan a ambos lados de un tendón, como el que es bipenado, y este de acá es el último tipo, el multipenado, que como vemos tiene varias series de tendones y sus músculos se insertan a cada lado de ellos, generando múltiples ejes de unión o tendones para que se unan. Por eso es multipenado, este es bipenado, el otro era unipenado. También se los va a clasificar de acuerdo a la agrupación de sus vientres. Los vientres son los centros musculares o de fibras musculares centrales. Por ejemplo, este es el vientre, esto es un vientre doble. Acá tenemos un bíceps, o sea, son dos vientres, un vientre o una cabeza, etcétera. Tenemos como habíamos dicho antes, los peniformes, que se clasifican en tres: unipenado, bipenado, multipenado. Y la otra gran clasificación son los fusiformes, que son los que dijimos recién. Y estos fusiformes los vamos a definir como los músculos cuyas fibras se disponen paralelas ¿cómo es? Paralelas al eje largo del músculo. O el eje largo sería el eje principal, así que por ejemplo acá sería vertical. Están paralelas a él, o sea que siguen su recorrido y además están en cada extremo unidas por tendones a estructuras que pueden ser huesos. O sea que el músculo está en el medio,
unido por tendones a estructuras. Y ahí tenemos lo que dijimos recién, digástrico. Digástrico no lo dije, pero es parte de los fusiformes. Digástrico sería este, es como una excepción. Son dos vientres carnosos unidos por un tendón intermedio. Después tenemos a los que son varios vientres, pero que están entre medio de tendones, lo contrario al digástrico. Tenemos de entre esa categoría tenemos a los bíceps, tríceps y cuádriceps. Acá tenemos un bíceps, tríceps sería lo mismo pero con tres cabezas, y cuádriceps lo mismo pero con tres cabezas. Son cuatro cabezas, por ejemplo en este caso tenemos dos cabezas con dos tendones de inserción y un tendón de origen. Eso es lo importante. Por ejemplo, en el cuádriceps de la pierna se originan todos en un mismo punto y se insertan en diferentes puntos. No, al revés. Se insertan en un mismo punto y se originan en diferentes puntos. Y por último tenemos a los multífidos, que van a ser músculos con una gran cantidad de orígenes e inserciones dispuestas de forma eh, de diferentes formas. Por ejemplo, acá tenemos a los músculos, bueno, a este músculo ancho, etcétera. Bueno, ya como eh, últimos temas de generalidades de miología, vamos a ver anexos musculares. Acá estamos viendo los dos. El de la izquierda está mostrando a una bolsa mucosa o bolsa serosa, y el de la derecha muestra a una vaina sinovial tendinosa rodeada por las fascias. Vamos a definir a cada una, empezando por eh, las bolsas serosas. Eh, Primero hay que tener un concepto en claro, que acá vamos a tener a este círculo que es el tendón. En ambos casos está marcando un tendón. Y tenemos que pensar, si solamente una cara del tendón está en riesgo, eh, una bolsa será suficiente, acá vemos, para proteger y lubricar ese lado del tendón. Entonces, eh, si es vulnerable la mayor parte del tendón en un movimiento, eh, se interpone una vaina de tendinosa, sinovial, y es un engrosamiento de la fascia que lubrica esa parte del tendón. O sea, la diferencia es que la bolsa sedosa va a estar lubricando una parte y no va a tener fascias. No va a tener fascia que rodeen por completo al tendón. Y en cambio la vaina sinovial tendinosa va a tener eh, va a estar rodeando la mayor parte del tendón, y a su vez una fascia rodea toda la circunferencia. Entonces la definición de una bolsa serosa es esa, y va a estar compuesta por el tendón, que es la parte que hay que proteger, eh, un hueso o una estructura que es la que representa ese riesgo durante el deslizamiento del tendón. Entonces la bolsa serosa se va a estar interponiendo entre el riesgo, o sea el hueso, y entre el tendón. Y la bolsa serosa va a estar compuesta por lateralmente un estrato fibroso, eh,
más profundo un estrato sinovial y la cavidad sinovial que contiene líquido sinovial, trabajando como amortiguador. Eh, en el caso, en el caso de esta, de las vainas sinoviales, tenemos bueno al tendón y y al hueso. Eh, y los componentes van a ser los mismos, la hoja, pero se llaman hojas. Tenemos la hoja parietal, que va a ser la más externa, y la hoja visceral, que va a ser la más interna, que va a estar rodeando al tendón. Vemos como la hoja visceral rodea al tendón. Acá pasa a ser hoja parietal, que estaría del lado de la fascia. Cuando tenemos la fascia y listo. Y bueno, los músculos se van a acomodar en regiones del cuerpo. Principalmente vamos a describir a los músculos. Las dos categorías principales son los músculos epiaxiales eh, y los hipoaxiales. Acá los vemos marcados como una categoría aparte, pero en realidad vamos a tener en cuenta esto. Los músculos epiaxiales van a ser... Bueno, esperen, voy a dibujarlo. Los músculos epiaxiales van a ser aquellos que estén eh, desarrollándose por encima de las apófisis transversas de las vértebras en la columna vertebral. Y los músculos hipoaxiales van a ser aquellos que estén en relación a estructuras ventrales a las apófisis transversas de las vértebras de la columna vertebral. O sea, hipoaxiales, abajo, ventral. ¿Ventral a qué? A las apófisis transversas. Epiaxiales, arriba o dorsal. Dorsal. ¿Y dorsal a qué? Bueno, dorsal a las apófisis transversas de las vértebras eh, de la columna vertebral. Ahí va. Usando esta imagen de ejemplo, acá podemos ver a las... Bueno, acá podemos ver a las vértebras con sus apófisis espinosas y acá sus apófisis transversas cubiertas por músculo. De acá para abajo sería músculo hipoaxial y de acá para arriba sería músculo eh, epiaxial. Los músculos epiaxiales desde, desde la región cervical hasta la región caudal van a estar inervados por los nervios, por las ramas epiaxiales o las ramas dorsales de los nervios espinales. Y los músculos hipoaxiales del tórax hasta la región pélvica van a estar inervados por las ramas ventrales o hipoaxiales de los nervios espinales, cuyas ramas van a tener diversos nombres, se van a entrecruzar en diversos plexos, ya lo vamos a ver más adelante. Pero, teniendo en cuenta esta clasificación de epiaxiales e hipoaxiales, en base a eso vamos a tener diversas regiones a lo largo del animal. Entonces, de acá para acá, de acá para arriba, todos van a ser epiaxiales y de acá para abajo todos van a ser hipoaxiales. Y en la cabeza vamos a tener los músculos asociados a la cabeza, acá en el cuello los músculos cervicales o asociados al cuello. Después tenemos los músculos del miembro torácico, extrínsecos e intrínsecos, los músculos extrínsecos e intrínsecos del miembro pelviano acá. Eh, bueno, tenemos a los músculos del abdomen y los músculos del tórax o la caja torácica, y eso sería todo y los vamos a ver más adelante. Ahora vamos a pasar a, eh, a hablar sobre las generalidades del sistema nervioso. Vamos a decir que el sistema nervioso central
va a estar formado por, acá podemos ver, por la médula espinal, que va a ser ese cordón eh, de material neuronal que va a estar por dentro del canal medular, eh, dentro de las vértebras eh, del organismo. Y va a estar compuesto por el cerebro o encéfalo, y son los órganos centrales de procesamiento de la información. Acá la información captada por los sentidos llega, se procesa y se emite una respuesta como consecuencia al estímulo. Entonces, ahí es donde entra el sistema nervioso periférico, que es el conjunto de los nervios que se emiten desde el cerebro, desde la médula espinal, se emiten hacia los músculos o hacia las diversas estructuras del organismo. Son un conjunto de nervios y de ramas nerviosas y ganglios nerviosos que permiten conectar el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Así que transmiten y captan señales. Y esto va a causar diferentes tipos de funciones. Eh, Acá podemos ver este cuadro. Vamos a tener las eh, funciones nerviosas sensitivas o aferentes que van a captar información. Aferente quiere decir que se aferra o que trae hacia sí la información. Y podemos ver las diferentes funciones. Y también tenemos las funciones motoras, que van a ser las que emiten la respuesta y causan una reacción en base a esa información. Vamos a empezar a describir las funciones sensitivas o aferentes. Estas pueden ser somáticas o viscerales. Viscerales, nos vamos a estar refiriendo a que van a estar inervando no músculo no músculo esquelético, sino órganos o estructuras especiales. Las viscerales se van a estar dividiendo en tipo general y especial. Las especiales van a estar inervando los tres órganos de los sentidos mediante sus respectivos nervios. El nervio olfatorio, el nervio facial, el osofaringio y vago para el gusto y el nervio olfatorio para el olfato. Tenemos también al eh, vestíbulo coclear para el oído. Y el general va a procesar el olor, la tensión, niveles de pH, cosas así. Pero recordemos que como al ser visceral no está inervando estructuras musculares esqueléticas derivadas de los somitas. Visceral nos estamos refiriendo a que va a estar inervando estructuras que se originan de los arcos faringios. Y recordemos que los arcos faringios van a desarrollar estructuras que van a estar principalmente en las regiones del cráneo y también en la región cervical. Entonces van a ser las estructuras del cráneo inervadas por nervios aferentes, viscerales, generales o especiales. Y después tenemos los sistemas sensitivos aferentes que captan información sensitiva, pero de estructuras derivadas de los somitas. Ahí ya sí hablamos de lo que se refiere a músculo o a estructuras que no derivan de arcofaringios, por eso se las denomina somíticas o sensibilidad somática. Y se divide en esteroceptiva
o propioceptiva. Propioceptiva quiere decir que, que va a estar procesando información dentro de su eh, del organismo. Por ejemplo, el equilibrio va a estar siendo procesado por el vestíbulo coclear, de alguna forma. Eh, y ese es un sentido especial del órgano. Y general puede estar procesando estática y dinámica. Pero bueno, lo que acá importa en realidad es la esteroceptiva. eh, Porque nos va a decir si está funcionando bien o no. Vamos a decir que la estereoceptiva va a ser esa información eh, que va a estar siendo captada por estímulos del exterior del organismo. O sea, dolor, tacto, temperatura, presión. Y va a ser captada por nervios espinales desde la región cervical hasta caudal y nervios craneales en la región del cráneo. Eso hablando de lo general. De lo especial, bueno, dijimos la vista y el oído, que son sentidos que van a estar siendo eh, controlados por los nervios óptico y nervio vestíbulo coclear. Pero no nos enredemos en eso, vamos a resumir este cuadro diciendo: los sistemas sensitivos aferentes son los que traen información captada y la procesan. Se dividen en somáticos por las estructuras derivadas de los somitas y viscerales por las estructuras derivadas de los arcofaringios. Entonces, cada uno se va a dividir a su vez en general o especial dependiendo de la estructura a la que inerve y la función que tenga, ya que los especiales se caracterizan por eh, contribuir al procesamiento de los sentidos especiales eh, que llamamos nosotros, la vista, el oído, el olfato y el gusto. Esos son los sentidos. El resto, el tacto, sensibilidad, eh, de todo tipo, va a ser general. Pasando a los siguientes sistemas, tenemos, tenemos a los sistemas motores, que van a tener una distribución más simple. Le vamos a decir eferente, ya que una vez procesada la información captada, se va a generar una respuesta mediante impulsos eléctricos y esa respuesta va a ser transmitida por diversas ramas de diversos nervios hacia los músculos o hacia las estructuras correspondientes. Acá vemos una clasificación parecida pero más compactada. Acá veíamos que se dividía en somático y visceral, eh, y a su vez en general y especial. Acá vemos que directamente ya está todo junto, pone somático general, somático visceral general y visceral especial. No hay somático especial en esta clasificación, pero la esencia de la explicación sigue siendo la misma. Visceral, nos referimos a estructuras que vienen de los arcos faringios eh, o que son órganos especiales. Visceral general, eh, general va a estar inervando tejidos musculares y glándulas de los sistemas simpático y parasimpático, y especial visceral va a estar inervando las estructuras de los arcofaringios,
los músculos de los arcofaringios mediante el sistema nervioso trigémino, facial, glosofaringio y vago. Y bueno, nos queda el somático general, que son los músculos estriados originados de los somitas. Entonces, somático general y visceral especial son los opuestos entre sí. O sea, uno inerva estructuras de los somitas, otro de los arcofaringios. Uno contribuye, ambos contribuyen principalmente a una respuesta motora, lo que quiere decir que genera movimiento. Y bueno, acá visceral. Bueno, también tengo que decir que el visceral especial también se refiere a que es un movimiento inconsciente o de respuesta automática. Y el somático general es una respuesta consciente y controlada. Y el visceral general eh, se va a referir a esas respuestas que están constantemente llevándose a cabo y son inconscientes. Eh, También se puede decir que el visceral especial tiene una parte consciente y una parte inconsciente. Por ejemplo, eh, podemos mover la cara. Acá tenemos el nervio facial en visceral especial. Mediante él se mueve los músculos de la cara. Podemos mover la cara de forma consciente, pero hay reacciones que se dan de forma inconsciente, que no controlamos. Bueno, como dijimos antes, los nervios se van a dividir principalmente en espinales y craneales. Craneales tenemos 12, espinales tenemos una fórmula, no sé si está acá, pero la vamos a, creo que sí está acá. Acá la tenemos. En los nervios espinales tenemos 8 nervios cervicales. Acá aclaremos que estamos separando por región. Región cervical, torácica, lumbar, sacra y caudal. 8 nervios cervicales, 3 torácicos, 7 lumbares, 3 sacros, de 3 a 5 sacros, y de 3 a 7 caudales. Entonces, también tenemos que decir que los nervios espinales se distribuyen de una forma mucho más segmentaria, de una manera ordenada, a diferencia de los craneales, los cuales no obedecen una distribución segmentaria, ya que se entrecruzan entre sí, teniendo caminos más desordenados. Ellos son 12, los 12 pares craneales, eh, y bueno, se van a dividir de la siguiente manera. Vamos a dividirlo de esta forma. Tenemos 12 pares de nervios craneales. Eh, y a su vez se van a dividir en 3 grupos. Tenemos a los nervios craneales, que van a inervar estructuras de los arcos branquiales. Recordemos que los arcos branquiales son 5. Entonces, cada nervio craneal va a inervar a sus correspondientes estructuras de los arcos branquiales 1, 2, 3, 4 o 5. El trigémino, que es el nervio 5, el, el par 5 craneal, va a inervar al primer arco faringio. El facial, que es el séptimo par craneal,
va a inervar al segundo arco faríngeo. El glosofaringio, que es el noveno, va a inervar al tercer arco faríngeo. El vago, que es el décimo, va a inervar al cuarto arco faríngeo. Y el espinal, eh, el espinal. Bueno, el espinal tiene otro nombre, que acá vemos que está señalado con el nervio 11, el 11. Este espinal, también llamado accesorio, va a estar inervando al quinto y último arco faríngeo. Y es el nervio que va a estar ya en las regiones más cervicales, inervando los músculos del cuello, por ejemplo, el braquicéfalo. Bueno, después tenemos a los nervios craneales asociados a los somitómeros. Los somitómeros son los somitos parcialmente segmentados de la región de la cabeza, que van a formar los músculos de la cabeza. Inervan los músculos motores del ojo, de la lengua, y van a ser el oculomotor, que es el par 3, el troclear, el par 4, el aducente, el par 6, y el hipogloso, el par 12 y el último par. Por último, los nervios craneales asociados a los sentidos especiales, eh, que son altamente específicos, dice acá, y van a ser los que medien a los sentidos especiales, que son la vista, el oído y el olfato. El olfatorio, el par 1, el óptico, par 2, y el vestíbulo coclear, el par 8 para el oído. Y también se incluyen eh, nervios de glosofaringio, que es parte de el gusto. Para los nervios espinales vamos a ver el siguiente esquema de formación. Los nervios espinales tienen origen en la médula espinal, como vemos acá. Esta es la médula espinal marcada con 1. Esa médula espinal va a tener sustancia gris, y a partir de esa sustancia gris se van a originar las dos raíces, una raíz eh, dorsal y una raíz ventral, y van a formar en su saliencia, bueno, la raíz dorsal va a ser sensitiva, va a ser la que reciba los impulsos de los estímulos sensitivos, y la raíz ventral va a ser la que envíe las señales eferentes que van a causar las reacciones. El nervio se va a formar a partir de la raíz ventral y la dorsal, que se van a unir por fuera de la médula espinal, por fuera de las vértebras, y va a estar mediada por un ganglio simpático y fibras autónomas. Acá vemos el nervio espinal, que está unido, va a ser mixto, va a ser sensitivo y eferente, puede llegar a ser somático general o somático especial. Bueno, y después ese nervio se va a subdividir en ramas. Habíamos visto que en la parte del origen, antes de que se forme el nervio, eh, va a ser precedido por raíces. Bueno, después va a ser procedido por ramas. La rama dorsal, que va a inervar los músculos, estructuras y la piel de la región epiaxial, y la rama ventral, que va a inervar los músculos, piel, tejido subcutáneo, tejido cutáneo, estructuras de la región hipoaxial.
y van a ser de naturaleza mixta, sensitiva, aferente, somática, eh, eferente. Dependiendo de la zona, van a tener una distribución eh, en diferentes músculos y hay que mencionar que en la región del miembro torácico y en la región del miembro pelviano se van a formar dos plexos importantes. Un plexo es un entrecruzamiento de ramas nerviosas, en este caso los nervios, las ramas ventrales de los nervios espinales, torácicos y lumbares, cervicales, torácicos y lumbares, lumbares y sacros, van a formar estos plexos. El plexo braquial va a ser el que corresponda a la inervación de las estructuras del miembro torácico. Su fórmula va a ser desde el nervio, desde las metámeras. Metámera quiere decir segmento de la médula espinal, segmento de material neuronal. Metámeras desde las últimas cuatro cervicales, C4, C5, no, C5, C6, C7 y C8, y las primeras dos torácicas, T1 y T2. Sus ramas ventrales van a bajar hasta la altura de la axila, hasta medial o profundo a la articulación femorocoxal o de la axila, del codo, del hombro. Van a entrecruzarse, van a formar el nervio braquial, el plexo braquial, y a partir de él van a emitirse diversas ramas de estos nervios que se van a entrecruzar, van a formar otras ramas entre sí, eh, etcétera. Eso lo vemos más adelante. Y bueno, con respecto al el plexo lumbosacro, como dice el nombre, va a estar en la región lumbar y sacra, formado por los nervios, eh, por las metámeras, por las ramas ventrales de los nervios espinales, de las metámeras. Ahí está. L, eh, el plexo lumbosacro va a estar compuesto desde las metámeras L1 hasta la S5, hasta la S4. Esto, si nos fijamos, estamos viendo que abarca todos los nervios, todas las ramas ventrales de los nervios lumbares y sacros. Esto es porque el plexo lumbosacro, como dice el nombre, es el conjunto del plexo lumbar, que va de L1 a L4, y el plexo sacro, que va de S1 a S4 o S5, depende. Entonces, cada uno de estos plexos va a formar eh, diferentes nervios que vamos a ver en otro video más adelante.